Hola, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Hay determinadas pensiones que están exentas, es decir, que no tienen la obligación de presentar la declaración de la renta en el año 2024. En este vídeo te vamos a explicar qué tipos de pensionistas no van a tener la obligación de presentar la declaración y dentro de las pensiones que sí están obligadas a presentar la declaración de la renta, hasta qué importe, hasta qué límite de ingresos no tienen que presentarlo. Si eres pensionista o conoces a alguien que lo sea, presta atención al vídeo hasta el final porque empezamos ya. El mero hecho de percibir una pensión por parte de un contribuyente no le exime de tener que declarar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estas prestaciones son consideradas como rentas del trabajo por norma general, aunque existen también algunas excepciones que a continuación vamos a ver. Cada año, con la proximidad de la fecha de la obligación de presentar la renta, los contribuyentes deben ir haciendo acopio de sus declaraciones de ingresos de cara a esa cita con la agencia tributaria, incluidos los pensionistas. Aunque estas personas, en función de la prestación que perciban por parte de la Seguridad Social, pueden librarse de la obligatoriedad de presentar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de que las pensiones sí tributen en el impuesto de la renta sobre las personas físicas? Pues no es otro que tienen consideración estos ingresos de rendimientos del trabajo. Así, la normativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dice: todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral estatutaria, se considera rendimientos del trabajo. Así, se entiende que las pensiones, dado que han sido generadas tras años y años de cotización en el trabajo, tienen su origen en las rentas del trabajo y suponen un salario que se cobra. Sin embargo, el dinero proveniente de algunas pensiones no tienen la obligación de tributar en el impuesto sobre la renta. Esto significa que los ingresos percibidos en ese concepto no se tienen en cuenta a la hora de la declaración, es decir, lo que en la práctica puede reducir la cantidad a pagar o aumentar el importe a devolver si tenemos derecho a devolución, y tampoco computa en términos globales cara a la obligatoriedad o no de hacer la declaración. También al final del vídeo vamos a ver qué importes, qué ingresos son los que se tienen en cuenta a la hora de determinar la obligación de tener que hacer la declaración de la renta o no. El término de rentas exentas significa que aunque percibamos unos ingresos, no computan a la hora de tener la obligación de presentar la declaración de la renta. ¿Pero qué entiende la agencia tributaria por rentas exentas? Pues vamos a ver lo que dice la web oficial de la agencia tributaria. La agencia tributaria, a través de su página web, dice lo que son las rentas exentas. Dice: en tu declaración del IRPF tienes que incluir todas tus rentas, es decir, los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, los derivados del ejercicio de actividades económicas, las ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de rentas establecidas por ley. Y luego dice: no obstante, existe una serie de supuestos en los que, a pesar de haberse producido el hecho imponible, y pone obtención de rentas, es decir, el que hayamos recibido dinero, ingresos, no nace la obligación de tributar. Cuando esto ocurre, nos encontramos ante una renta exenta, es decir, lo que decíamos al principio es que recibimos unos ingresos, pero esos ingresos no computan a la hora de hacer la declaración de la renta, no se tienen en cuenta. Dice: solo se está exenta la renta que se califique expresamente como tal en la normativa del IRPF o en otra ley. Después vamos a ver la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y vamos a ver caso a caso cuáles son los que da exención, es decir, aunque percibamos ingresos, dinero por esos conceptos, no estamos obligados a declararlos si hacemos el IRPF.
Y finaliza diciendo: las rentas exentas no se tienen en cuenta para determinar el límite de la obligación de declarar y salvo excepciones, como por ejemplo en el caso de la exención por reinversión en vivienda habitual, no las tienes que incluir en tu declaración. Lo que aparece ahora mismo en pantalla es la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, pues en esta ley, en su artículo número 7, aparecen desglosado todas las causas, todos los casos en los que la ley declara que esos ingresos que se perciban por estas circunstancias se van a declarar exentos. Pues dice: estarán exentas las siguientes rentas: las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez; las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas. El término ese de inutilidad parece que queda un poco obsoleto, además de feo, pero bueno, así aparece. Las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas. Como este vídeo está referido expresamente en materia de pensiones, diremos que el artículo 7 de la Ley sobre el impuesto de la renta de las personas físicas en materia de pensiones determina que están exentos de hacer la declaración de la renta las pensiones excepcionales y extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, las pensiones reconocidas en favor de las personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la guerra civil, las pensiones contributivas de incapacidad permanente en sus grados de absoluta y gran invalidez. Aquí entran las reconocidas por la Seguridad Social y también las reconocidas por la mutua colaboradora correspondiente a los trabajadores autónomos. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de las clases pasivas y las pensiones de orfandad y a favor de nietos y hermanos menores de 22 años o incapacitados para todo trabajo procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de las clases pasivas. Estas son concretamente las que afectan en materia de pensiones. Pero ahora a continuación vamos a decir qué ingresos mínimos se determinan para no tener que hacer la declaración de la renta. Ya hemos explicado qué tipo de pensionistas están exentos, no tienen la obligación de presentar el IRPF, la declaración de la renta. Pues bien, aun no siendo ese tipo de pensiones, aunque sea por ejemplo una pensión de jubilación, vamos a explicar a continuación quiénes no tienen obligación de hacer la declaración de la renta en función de los ingresos que hayan obtenido, en este caso durante el transcurso del año 2023, porque son los que hay que declarar en la próxima declaración de la renta del año 2024. Y para ello vamos a desglosar los que cobran una cantidad de un solo pagador y de los que tienen varios pagadores. Empezamos por los primeros. Los pensionistas con una cantidad anual inferior a 22.000 euros al año que procedan de un único pagador no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta en 2024, como decimos, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2023. Por otro lado, los pensionistas que hayan tenido en 2023 varios pagadores, pero cuyos ingresos anuales no sumen más de 15.000 euros, en el caso de que entre el segundo y el tercer pagador no sumen 1.500 euros, tampoco tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta. Las ganancias patrimoniales que no superen los 1.000 euros brutos al año también están exentas, al igual que quienes hayan sufrido pérdidas patrimoniales de menos de 500 euros anuales. Todos estos jubilados o de otro tipo de pensiones, los que perciban unos ingresos inferiores a las cantidades que acabamos de explicar, están exentos de presentar el IRPF en el año 2024. Si es la primera vez que ves nuestros vídeos o eres asiduo pero todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas al canal. Es una forma de apoyándonos y de motivarnos para seguir haciendo este tipo de vídeos. También puedes darle a la campana para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo.
Si este contenido te ha gustado, te pedimos que nos apoyes también con un like y que compartas el vídeo en tus redes sociales para poder ayudar a otras personas. Como siempre, os deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.